Buenas. En el día de hoy les traigo, como vieron en el título del video, otro book tag. Sí, se trata del book tag de los libros frustrantes. ¿Qué significa esto? Que vamos a hablar de libros que no tuvieron la experiencia más bella o armónica de lectura, al menos en mi caso. Hay distintas preguntas, abarcan distintos tipos de armonía o de no armonía. Ya lo vamos a ir descubriendo juntos a lo largo del video, así que vamos a empezar. Quédense para ver qué libros fueron un poquito frustrantes de alguna u otra manera en mi experiencia lectora. La primera de las preguntas es: libro que pensabas que iba a ser de 5 estrellas y al final no lo fue. En este caso les voy a hablar de La policía de la memoria de Yoko Ogawa, que es un libro que leí hace relativamente poco. De hecho, creo que lo leí este año o el año pasado a fines, una cosa por el estilo. El caso es que este libro es, bastante reciente, nos cuenta una historia que yo esperaba que fuera súper interesante y la verdad que me dejó un sabor de boca bastante agridulce, por no decir amargo, porque la verdad es que no me gustó tanto como esperaba que me gustara. Además, yo había visto recomendaciones de una booktuber que sigo, a la que le había fascinado el libro, y si bien es verdad que tiene una cierta cantidad de salvedades, como por ejemplo que la autora es asiática y la literatura asiática tiene un ritmo y maneja un ritmo diferente a la literatura occidental, la realidad es que, al menos el ritmo particularmente japonés es otro para construir historias, y en eso concuerdo con la booktuber misma que lo había contado. Es verdad, puede ser que ahí haya algo diferente, con lo cual la expectativa que yo tenía por ahí estaba construida sobre como un arquetipo muy occidental y que no se encontró, y que eso tal vez genera esa decepción, pero que bueno, es un poco como abrirse a leer otro tipo de literaturas. Pero además de eso me pasó que, para contarles un poco de qué trata y que todos estemos en tema, el libro nos cuenta la historia de una isla en la que la gente se va olvidando de cosas. Como que paulatinamente un día desaparece, por ejemplo, el concepto de árbol, entonces como que se olvidan de qué es un árbol, e incluso cuando las cosas en sí no pueden o no desaparecen, como que la gente no las entiende. Por ejemplo, si desaparecen los árboles y no son talados todos los árboles, las personas cuando ven un árbol no entienden al árbol, no entienden el concepto del árbol. Y si bien la verdad es que es muy interesante la trama, como lo que plantea, es muy interesante pensar en cuánto moldea al mundo que nos rodea, el lenguaje que usamos y el lenguaje que tenemos. Es muy interesante todo lo que puede salir filosóficamente de ahí, sí. El problema es que me quedó corta la construcción del mundo. La autora no profundiza en por qué o cómo es que se sostiene ese olvido. Además, el libro, al menos en español, se llama La policía de la memoria, y la policía de la memoria, que es justamente un cuerpo, digamos, parapolicial o policial, que se encarga de cerciorarse de que los olvidos ocurran y se cometan, porque hay gente que no olvida y después hay gente que se resiste a olvidar y que se queda con los objetos que en realidad debería tirar, etcétera, etcétera. La verdad es que esa policía tiene muy poca participación a lo largo de la trama, entonces es como que uno se queda medio pensando, bueno, pero me lo pusiste en el título. Igualmente, esta booktuber que les cuento, que yo sigo y que recomendó mucho este libro y por el cual como que me interesó particularmente y quise leerlo, comentaba que, no sé si es en inglés o en japonés, estoy seguro de que en japonés, pero no sé si en inglés también, el título es distinto y hace hincapié en otra cosa, que ahora no me acuerdo cuál es, les voy a dejar la portada barra la traducción más directa por algún lado de la pantalla, pero la realidad es que, bueno, claro, capaz hay como cosas que se pierden en eso. Yo entiendo que mi experiencia se vio por ahí un poco turbada por eso, porque yo por ahí tenía un arquetipo muy occidental, iba buscando algo muy occidental, y el libro está construido sobre otra base, y que además la traducción en eso no ayudó. Y bueno, lamentablemente no sé japonés, así que no podría haberlo leído en el idioma original. Pero bueno, me pasó eso, me pasó que yo iba con una expectativa muy alta y al final me terminó pasando que sentí que varias cosas estaban medio tiradas de los pelos, que eran un poco hasta mágicas, cuando el libro no se planteaba como con un escenario mágico y no se explicaban y no terminaban de conectar. Y por otro lado, bueno, esto de la policía de la memoria, que a mí me pareció que iba a tener una relevancia y que después durante el libro no la tuvo. Ojo, igual el libro me gustó, no es que no lo recomiendo, la verdad que fue algo ameno de leer. La autora efectivamente escribe muy bien, la traducción al menos eso lo plasma. Yo sentí que la autora era muy poética, que tenía como pasajes muy bonitos, pero no sentí todo lo que esperaba sentir con esta lectura. La siguiente categoría es libro con gran comienzo pero que después te decepcionó. Bueno, en este caso les voy a hablar de Diabólica de S.J. Kincaid. Creo que ya lo he sacado varias veces en el canal, y si no, he grabado varios videos que al final no vieron la luz con este libro en esta misma categoría, porque siempre se los comento, me pasó lo que establece la consigna, básicamente, que el libro empezó muy bien y literalmente al final fue decayendo. No sé si fue decayendo, en realidad fue un decaimiento bastante abrupto. El libro empezó bastante bien, bastante como sólido, después fue subiendo, me encantó, me empezó a enganchar muchísimo y al final me pareció que todo estaba súper tirado de los pelos, que la autora sacó resoluciones de la galera y que decidió cerrar todo lo que había abierto en el primer libro de una patada y abrir más cosas para poder hacer un segundo libro, una segunda entrega, cuando de última
trama lo que me parecía más coherente era dejar esos hilos abiertos y cerrarlos en un segundo tomo. Pero bueno, no fue la situación. El libro nos cuenta la historia de un mundo en el que existen lo que se llama diabólicas, que son como inteligencias artificiales o como robots que están hechos a medida y exactamente para una persona en particular, y la idea es como que la protegen. A medida en el sentido, no es que son iguales, no son réplicas, pero están hechas a medida en el sentido de que por ahí les ponen un tipo de control específico porque la persona lo necesita. O sea, están hechas pensando en proteger a una persona en particular. La historia está contada desde el punto de vista de la diabólica de otra persona, que va a tener que asistir a un encuentro haciéndose pasar no solo por humana, sino por su como protegida, porque tienen miedo, los padres creo, de la chabona original, de que como que el encuentro este sea algo arreglado para matarla o para secuestrarla o algo por el estilo. Entonces la mandan a la diabólica porque nadie nunca había visto su cara. Y bueno, vamos descubriendo ahí el mundo, vamos descubriendo la subtrama política, vamos descubriendo a ella, a la protagonista, a su deseo de ser humana, a sus emociones, a su pregunta por qué me hace distinta a toda esta situación a los humanos, etc, etc. Y la verdad es que es eso, me pareció que venía muy bien, venía planteando cosas interesantes, venía profundizando en los temas en los que yo sentía que tenía que profundizar, y al final sentí como que se fumó toda esa profundidad y esa construcción que venía haciendo para tirarte como resoluciones así a la cara, solamente con el fin de cerrar esos hilos y abrir otros para un segundo libro supuestamente, no sé, más gatillante, no sé. El caso es que a mí no me convenció, así que para mí no va a haber segunda parte. La tercera pregunta es: segunda parte decepcionante. O sea, segunda parte de una primera parte que te gustó mucho, pero que la segunda no te gustó. Bueno, en este caso voy a sacar un libro que en realidad es medio hasta ahí la respuesta. Voy a mostrarles Ciudades de cenizas de Joanna Marcus, que es el segundo libro de la trilogía de la trilogía Fuego. Arre que lo dice acá re grande y yo buscándolo. Es el segundo libro de Trilogía Fuego y en realidad no es que no me gustó el libro, pero sí me pasó que el primer libro venía súper arriba, a mí me encantó, me sorprendió muchísimo, me encandiló, y cuando me encontré con esta segunda lectura es como que no sentí lo mismo, la misma fuerza que con el primer libro. El primer libro nos cuenta la historia, así para ponerlos en tema, el primer libro nos cuenta la historia de un mundo en el que existen androides que están recluidos como en una zona específica del mundo porque en las ciudades de humanos no los quieren, no son como tan afines. No sé, como que la gente les tiene medio repulsión a los androides, entonces los androides están recluidos en una zona en específica. El mundo es un mundo medio posapocalíptico, así que hay ciudades como medio destruidas, la conexión es un poco más precaria, hay cosas que ya no existen y otras cosas como con una tecnología bastante más avanzada. Y en particular vamos a seguir la historia de Alice, que es un androide que escapa del mundo de los androides luego de que sufriera una emboscada. Logra escapar, llega a una ciudad de humanos y se va a hacer pasar por humana, y en el medio, bueno, vamos a ver trama política, o sea, trama, digamos, de peleas entre ciudades, de qué fue esa emboscada, si la están buscando, qué pasó con esa emboscada, ¿no? ¿Quién es que la llevó a cabo? ¿Por qué la llevó a cabo? ¿Qué pasaba realmente en la zona de los androides? Y un montón de otras preguntas. Y al mismo tiempo vamos a descubrir al personaje de Alice un poco en el mambo de Diabólica, ¿no? Que como ella preguntándose a fin de cuentas qué es la diferencia de los humanos. La verdad que el primer libro me sorprendió un montón, me pareció que estaba muy bien escrito, me pareció que tenía un ritmo genial, me pareció que además la trama era mucho más interesante y mucho más sana de lo que esperaba. Y este segundo libro es como que me dejó un poco como mal parado, digamos. Me pareció que había mucho relleno, que los escenarios no estaban tan bien planteados. Además me pareció como que eran poco realistas en un sentido de por ahí los personajes caminaban horas y horas y horas hasta llegar a un lugar, como que no se terminaba de entender geográficamente dónde estaban, y caminaban horas y horas y horas sin agua, sin comida. O sea, era como todo medio raro. O sea, y después, en contraposición, había cosas que no podían soportar y uno decía, bueno, pero pará, acabas de soportar, no sé, caminar por un día entero sin comer ni tomar agua, y al mismo tiempo no podés soportar correr por un minuto, ponele, por ponerles un ejemplo. Así que bueno, esta es mi respuesta. La cuarta pregunta es un libro decepcionante de un autor que te gusta mucho. Yo no suelo seguir específicamente autores, o sea, sí tengo ciertos autores o autores que me gustan más que otros, obviamente, y algunos que es como que sacan un libro y me interesa más, o ponele, me pasa con Manuel Puig, que en general sus obras las quiero leer todas, o así, pero en general, o sea, no tengo muchos, y de los que tengo no me ha pasado eso, así que elegí una autora que en realidad leí 2 libros de ella, que son 2 poemarios, y el primero me gustó muchísimo, el segundo ya no me gustó tanto. Estoy hablando de Rupi Kaur con El sol y sus flores. El sol y sus flores es su segundo poemario, y la verdad que a mí me pasó que el primero me encantó, me maravilló, me pareció muy profundo, muy como sensible, muy emocional, que plasmaba muy bien lo que quería decir, que te interpelaba mucho, y este segundo libro me pareció bastante repetitivo, no sentí que le agregara particularmente nada a lo que ya nos venía contando en el primero, y es verdad que sí, puede ser que me lo estés contando de una manera ligeramente distinta, pero sentí que usaba como los mismos recursos y que además como lo que venía desde abajo, la emoción que venía de abajo o lo que quería transmitir desde abajo, era un poco lo mismo. Entonces
si no vas a usar recursos diferentes, ya tengo el primer poemario, o sea, no me estás contando nada nuevo. Igualmente hay varios poemas, como podrán ver, que me gustaron, o sea, está marcado el poemario, no es que me pareció un 0 de 10, pero sí, la verdad que fue un libro que me decepcionó en comparación al primero y en comparación a lo que yo esperaba por ahí de la autora, porque la verdad que con el primero me encandiló, o sea, realmente me pareció muy bonito, o sea, me quedé choqueado, lo leí en una noche porque no podía soltarlo, me lo habían recomendado, dije, bueno, a ver, le voy a dar una oportunidad y me pareció fantástico. Lo recomiendo mucho, de hecho, si lo tienen al alcance o alguien se los puede prestar, es otras maneras de usar la boca, de como les digo, Rupi Kaur. Este segundo poemario no se los recomiendo tanto, pero bueno, si tienen este a mano y quieren leer solo este en vez del segundo, es como que siento eso, como que son casi hasta intercambiables. Si lees solo este es como si hubieras leído solo el primero. Así que depende cuál leas primero, es cuál te va a gustar más. La siguiente consigna es un libro que todos odiaron o que a nadie le gustó y a vos sí. Para esto me remonté muy atrás porque en general no sé si tengo tantos libros con los cuales me pasa eso, pero porque también yo leo mucha literatura que tiene menos opiniones. O sea, al menos de booktubers, por ejemplo, no hay tanta gente que yo conozca que hable de libros, que haya leído esos libros, o al menos que dé su opinión públicamente al respecto. Entonces sentí que no había tantas opciones mucho más recientes, así que decidí traerles un clásico. Estoy hablando de Leal, de Verónica Roth. Un clásico. Es un libro que a mí me encantó, o sea, de verdad me gustó muchísimo. Y hay muchísima gente que lo dio y no le gustó el final. Está bien, yo soy súper fan de Divergente, fue como la saga que me inició en el mundo de literatura juvenil, etcétera, etcétera. Todos tenemos una saga así, todos tenemos un libro así. En mi caso, cuando leí Divergente me quedé plasmado y cada libro me gustaba más y los releía y los releía y los releía y me encantaban y no podía más con Leal. O sea, dije, ¿vieron? ¿Se acuerdan que salieron, al menos en Argentina, cuando Divergente e Insurgente ya estaban? Tuvimos que esperar un tiempo hasta que salió Leal en español. Yo estaba que no podía más, o sea, realmente no lo soportaba, era como necesito saber. Y cuando llegó me fascinó, o sea, me gustó muchísimo, el final me encantó, además no había leído nada parecido antes, entonces siento que por ahí me jugó muy a favor que fui un público muy destinatario, o sea, que estaba pensado para ser destinatario. Y por otro lado, que yo ya venía súper enganchado con la serie, o sea, con la saga. Así que, nada, me encantó. Yo no le pongo ningún pero. A esta lectura, a esta saga nunca le puse ningún pero. Capaz a 4, el siguiente libro, digamos, que es como un libro desde el punto de vista de 4. Creo que son varios capítulos de Divergente, pero desde el punto de vista de 4, eso sí que no me gustaron tanto. Y se preguntarán, ¿por qué lo dije en inglés? Porque el libro lo tengo en inglés. O sea, es el único libro en inglés en mi biblioteca, me parece. Porque lo tengo en tapa dura, en una edición bonita. Pero es el único que no me gustó tanto, pero porque, bueno, ya conocía la historia y solamente leerlo desde el punto de vista de 4, como que... Pero este me encantó. Y la última consigna de este book tag es libro que leíste y que no te acordás nada. Y para esta pregunta, hace poco, bueno, el video pasado no, el anterior, es un video tratando de resumir lecturas que leí hace mucho y que no me acuerdo. Hay otros libros de los cuales no me acuerdo mucho, pero para no ser repetitivo y para mostrarles también libros nuevos que no les haya mostrado tanto en el canal, decidí mostrarles packs de Sarah Pennypacker, que la verdad que es un libro que hasta me gustó, me acuerdo que me generó una linda sensación y que en su momento la gente como que lo sacaba así como lectura. O sea, me acuerdo de haberlo visto en muchos resúmenes de lectura de diversos meses de la gente de BookTube, como que hubo un momento en el que la gente lo leía bastante, pero después es uno de esos libros que no pasó a mayores y me gustó, o sea, me acuerdo que me gustó, me dejó una buena sensación. De hecho, por eso también lo tengo en mi biblioteca. No tengo idea de qué trata, o sea, supongo que es como un zorrito, como algo así medio del perro y el sabueso. No, el perro y el sabueso. El zorro y el sabueso, una cosa por el estilo, siento que es. Eso es todo lo que me acuerdo, literalmente no sé nada más. Hay otros libros que podría haber sacado, pero como lo saqué en el video pasado, o sea, no en el video pasado, en el anterior, ahora sí me acuerdo de qué tratan, porque ya los traté de resumir medio en vano, o sea, medio fallando. Leí la sinopsis y ahora ya sé de qué tratan. Así que no cuenta. Pero este realmente no tengo idea y no lo voy a descubrir acá con ustedes, lo voy a dejar y después de último voy a leer la sinopsis, pero esta es mi elección para esa pregunta. Eso es todo, espero que les haya gustado mucho el video, a mí me gustó mucho grabarlo. Cuéntenme cuáles serían sus respuestas a estas preguntas, a este book tag en general, que les leo en los comentarios. Chao, chis.